Hola, mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Kerem Bürsin tomó una decisión inesperada y antes de regresar a Estados Unidos quiso hablar una última vez con Hande Erçel. ¿Qué sucedió entre ellos? Vamos a descubrirlo juntas. Kerem Bürsin, reconocido actor turco que ha conquistado a millones de fans con su talento y carisma, sorprendió a los medios de comunicación con una revelación que nadie esperaba. Después de varios meses de silencio sobre su relación pasada con la famosa actriz Hande Erçel, Kerem decidió romper el hielo. Según fuentes cercanas, antes de su inminente viaje a Estados Unidos, él expresó un fuerte deseo: necesito hablar con Hande una última vez antes de irme. Es importante para mí. Estas palabras generaron un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento. La noticia se esparció rápidamente y muchos comenzaron a preguntarse si este encuentro significaría un nuevo comienzo o simplemente un cierre definitivo. Recordemos que la relación entre Kerem y Hande fue una de las más seguidas por el público, no solo en Turquía sino también en muchos países donde sus telenovelas arrasaron en audiencia. Su química en pantalla trascendió a la vida real y eso hizo que cada gesto y cada palabra fueran motivo de titulares. Según periodistas locales, Kerem fue visto llegando a un café muy discreto en Estambul, acompañado únicamente por su asistente. Minutos después, Hande Erçel apareció con una actitud calmada pero visiblemente nerviosa. Testigos afirmaron que cuando se encontraron, Kerem sonrió y dijo: «Gracias por venir, Hande, necesitaba verte». Ella, con una mirada serena, contestó: «Kerem, no pensé que quisieras hablar de nuevo, pero aquí estoy». Ese breve intercambio de palabras desató miles de comentarios en redes sociales. Durante más de una hora, ambos conversaron con gestos que reflejaban tanto nostalgia como respeto. Los reporteros que estaban cerca notaron que, en un momento, Kerem se inclinó hacia ella y comentó: «No se trata de volver al pasado, solo quiero despedirme bien». A lo que Hande respondió: «Lo entiendo, también creo que merecíamos cerrar este capítulo de una manera tranquila». Estas frases, simples pero cargadas de emoción, fueron repetidas por los medios y se convirtieron en tema central de debate. Mientras tanto, las fans no dejaron de reaccionar. Muchas apoyaron la decisión de Kerem de hablar con Hande antes de marcharse, considerándolo un acto de madurez y honestidad. En plataformas como Twitter y Instagram, los hashtags #Kerem Hande y #Última Conversación se volvieron tendencia en cuestión de horas. Una usuaria escribió: «Si de verdad se quisieron, lo mínimo es que se despidan con cariño». Otra comentó: «Me rompe el corazón, pero también me parece un gesto muy humano». La conversación entre Kerem y Hande se prolongó más de lo que muchos imaginaron. Aunque no se escucharon todos los detalles, los gestos y las expresiones de ambos hablaban por sí solos. En ciertos momentos, Hande bajaba la mirada como si tratara de contener emociones, mientras Kerem parecía buscar las palabras adecuadas para no herirla. Ese delicado equilibrio entre la nostalgia y el respeto dejó en claro que, aunque la historia de amor ya no era la misma, aún existía un lazo difícil de romper. Los medios comenzaron a especular inmediatamente. Algunos periodistas aseguraron que la reunión era una señal de reconciliación, mientras otros afirmaban que se trataba únicamente de un cierre definitivo. Las revistas del corazón en Turquía dedicaron portadas enteras al encuentro, con titulares como «Último adiós o nuevo comienzo», o «Kerem y Hande, reencuentro inesperado». La noticia no tardó en cruzar fronteras y en distintos países los fans seguían cada detalle con la misma emoción que en los tiempos de su romance. Por su parte, Hande Erçel fue vista días después en un evento benéfico, donde respondió brevemente a las preguntas de la prensa. «No quiero dar muchos detalles, pero fue una conversación necesaria», dijo con una sonrisa tenue. Sus palabras, aunque cortas, confirmaron lo que muchos sospechaban: ambos necesitaban ese encuentro para sanar heridas y seguir adelante. Kerem, en cambio, decidió guardar silencio tras el viaje, lo que aumentó aún más el misterio.
En redes sociales, el debate no se detuvo. Las seguidoras recordaban escenas memorables de la pareja en pantalla, como si quisieran volver a vivir la magia de aquellos días. Algunos fanáticos editaban videos con música romántica y frases que aludían a la despedida, logrando millones de reproducciones en pocas horas. El fenómeno era tal, que incluso celebridades y colegas de la industria comentaban la noticia, enviando mensajes de apoyo a ambos actores. Un detalle que no pasó desapercibido fue el lugar escogido para el encuentro. El café en Estambul donde se reunieron es conocido por ser un espacio tranquilo, frecuentado por artistas que buscan privacidad. Para muchos, la elección del lugar reflejaba el deseo de Kerem y Hande de mantener la intimidad por encima del espectáculo mediático. Sin embargo, su popularidad hacía imposible que algo así pasara inadvertido. A medida que pasaban los días, la expectación crecía. Algunos fanáticos mantenían la esperanza de una reconciliación, mientras otros aceptaban la realidad de que aquella era una despedida definitiva. Lo cierto es que, más allá de lo que ocurra en el futuro, el gesto de Kerem al buscar a Hande antes de partir fue interpretado como un acto de respeto hacia la historia que compartieron. Los expertos en el mundo del entretenimiento señalan que este tipo de encuentros no solo impactan en la vida personal de los protagonistas, sino también en sus carreras. Las productoras, conscientes del interés que despierta la dupla, comenzaron a plantear la posibilidad de reunirlos nuevamente en algún proyecto. Aunque por ahora no hay nada confirmado, la sola idea generó una ola de entusiasmo entre los seguidores. Mientras tanto, Kerem Bürsin ya se encuentra en Estados Unidos, enfocado en nuevos proyectos profesionales. Su agencia anunció que está en negociaciones para participar en una producción internacional, lo que marcaría un nuevo capítulo en su trayectoria. Hande, por su parte, continúa con su agenda en Turquía, trabajando en campañas publicitarias y participando en iniciativas sociales. A pesar de la distancia física, sus nombres siguen ligados en la mente del público. Cada publicación, cada aparición y cada declaración es analizada con lupa en busca de señales ocultas. El vínculo entre ellos, aunque transformado, sigue siendo parte de una historia que trasciende fronteras y lenguajes. Quizá nunca sepamos con exactitud qué palabras intercambiaron en ese café de Estambul, pero lo que quedó claro es que su encuentro fue más que un simple gesto, fue un recordatorio de que, detrás de las luces y la fama, existen emociones humanas que no se pueden ocultar. Y aunque el tiempo y la distancia los separen, para sus fans siempre serán Kerem y Hande, una pareja que dejó huella tanto en la ficción como en la vida real. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue un adiós definitivo o el inicio de algo que podría renacer en el futuro? Déjenme sus comentarios porque quiero saber su opinión. Y recuerden, si les ha gustado este video, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.